un grupo de empresarios de mucho éxito, Manuel Senderos, José María Basagoiti, Gastón Azcárraga, Baltasar Márquez, pensaron que México que necesitaba y le convenía tener un programa de perfeccionamiento del sector empresarial. Ya tenían tiempo de querer ir a Harvard, pero se les dificultaba despegarse de los negocios, porque los programas de Harvard son o cortos o un programa largo que se dificultaba tomar los programas de perfeccionamiento, estar fuera de sus negocios. Entonces pensaron que México como país, el empresario convenía y le sería mucha utilidad que se siguiera preparando, que se preparara, ya, aunque yo hubiera tenido éxito. Redondeando su formación, estando al día, y sobre todo utilizando el mejor método en formación de pensamiento crítico, critical thinking y creatividad, que es el método del caso. Lo típico hasta entonces era las maestrías o programas, había muy buenos de American Management Association y algunos otros que dan programas perdón, de algún tema al profesor, pero era tipo la cátedra. Y pasa un conferencista a hablar de las bondades de inversión a largo plazo, de distintos temas, finanzas, producción, etc. Pero el método del caso, iniciado en Harvard, en la Escuela de Negocios, y después llevado también, en la Escuela de Leyes, con mucho éxito, y lo he llevado a la Escuela de Negocios, hace que el participante, al enfrentarse a una situación real, que el método del caso tiene esa característica, que no es inventado, porque la realidad supera la ficción. No se nota cuando se inventa un caso, que los casos de empresas, que es como una instantánea de una situación particular de una empresa, tenerlo que analizar esa situación de la empresa como si él fuera el director, analizar cuál él o los problemas, posibles soluciones, evaluar alternativas. Si hago eso, ¿qué efectos puede tener? Si hago B, etc. Y después buscar la manera de resolución. No nomás decir, bueno, hay que aumentar ventas, bueno, ¿y cómo? ¿Producción? ¿O más publicidad? ¿Más vendedores? Entonces, era un muy buen método para perfeccionar las habilidades del director de empresa, formativas, más que en conocimientos, en manera de ser. Desarrollar lo que cada vez los headhunters actualmente y desde hace años ocupan, haciendo las dos pruebas de pensamiento crítico y de creatividad, la Watson-Glasser y la Torrance. Y ella les da la pauta para ver la capacidad de saber tomar decisiones evaluadas, hacer un plan y de cómo llevarlo a cabo. Aparte de ese método de gran éxito, comenzando con Estados Unidos, si además están 60 empresarios de distintas áreas y distintos tipos de negocios opinando sobre qué es lo que ellos deberían hacer, y cuando el empresario dice, pues debo hacer esto, los que han tenido experiencia en ese caso particular lo corrigen, dicen, se ha equivocado, es porque hay que hacer eso otro. Es algo sumamente valioso, que
inclusive el profesor o coordinador, que en realidad el profesor es prácticamente un coordinador de la sesión, porque no va a enseñar, va a coordinar, que se ve con orden, que se siga un método de razonamiento y que participen el mayor número posible, y de sacar la experiencia es educar. Educar es sacar de lo mejor de la persona. Educere. Como nos decía el profesor David Isaacs, de la Escuela de Negocios, la Escuela de Educación de la Universidad de Navarra. Entonces, meto el caso. Con 60 gente o 70 empresarios que de éxito y que además quieran seguirse perfeccionando. Porque hay algunos que dicen, ya le hice, pero no tengo el más mínimo interés de seguir bien coordinado con casos, que ahí viene otro cuida del ejercicio del IPADE. Se pensó en Harvard, pues es el creador del método del caso, pero Harvard ya había tenido muy mala experiencia en Nicaragua, donde había mandado profesores a enseñar, y pues toca que leyes, cuestión fiscal, laboral y idiosincrasia es radicalmente distinta, y habían fracasado. Entonces dijeron ellos, el método, un profesor de Harvard para ciertas áreas y en ciertos temas puede ser muy valioso, pero no en personal, en relaciones industriales. Humano, pues la antítesis. Uno de los profesores de Harvard dice que si hay una huelga, pues llamen a la policía. Pues claro, o despidan y se acabó. Allá no, leyes laborales totalmente distintas. Entonces, se pensó en Harvard, su método acaso, y Harvard tenía 10 años de haber ayudado a echar a andar al IES, la Escuela de Negocios Superiores de la Empresa en Barcelona, que habían acudido a ellos pidiéndoles ayuda, de utilizar primero sus casos y luego hacer sus propios casos, ya los había hecho el IES, y poder contratar a los profesores que quisieran. Entonces se vio, el propio Harvard dijo, pues ahí está la escuela, el IES, que ya tiene 10 años de mucho éxito. Entonces se acudió al IES, cuyos casos servían durante muchos años al IPADE mientras hacía sus propios casos. Entonces, la experiencia de éxito del método del caso, de empresarios que querían perfeccionarse y además coordinado por alguien joven o mayor, pero que tuviera experiencia en negocios. Por eso ellos aconsejaron que no se contrataran profesores, porque el profesor tradicional está acostumbrado a dar cátedra. Están oyendo a los alumnos y él dice que hay que ser. Entonces se evitó contratar profesores. Eso fue por lo que, entre otros, me hicieron el favor de invitar a mí personas que hemos tenido experiencia en lidiar en empresas chicas o medianas y algunas en grandes. Entonces, método del caso, empresarios con ganas de perfeccionarse, invitados a su vez por empresarios de mucho éxito, como Manuel Senderos, Gastón, Baltasar, etc., dos en ECO, que habían tenido éxito en su empresa y que además ellos iban a ser profesores, aunque fuera a tiempo parcial. Entonces creó el profesor de tiempo parcial, esos empresarios, que dan 2 o 3 sesiones al año, importantísimas, pero de mucho prestigio, e invitaron a 6 personas, entre un servidor, para que fuéramos profesores de tiempo completo. ¿Qué quiere decir profesor de tiempo completo? Que va a tener 4 funciones dentro de la institución. Va a dar sesiones en un área
operaciones, marketing, factor humano, finanzas, etc. Va a estar a cargo de alguna parte administrativa del propio IPADE, admisiones, el aspecto contable, programa de segundo nivel o de primer nivel, después de la maestría, etc. Va a seguir dedicando otro 25% a seguir estudiando y de ser posible, si no editando libros, cuando menos haciendo artículos y estando al día en su materia. Por más experiencia que tuviera el que fuera, si no se sigue estudiando, cada vez es más acelerado, exponencial el desarrollo de casi cualquier materia, entonces necesita estar al día. Y el otro 25% en serie de negocios. ¿Cómo? Con consulta, asesoría o negocio propio. No como una forma de ganar más dinero. En Harvard ganan más los profesores con las consultas y consejos en los que están, sino para que necesariamente el profesor de tiempo completo siguiera en contacto con la empresa a través de consultas que se tuvieron, empresas grandes, medianas, chicas, asesorías también, cortas sobre los temas, consejos en los cuales nos hicieron el favor de invitar a casi todos los profesores de tiempo completo, y o negocios propios, que fue el caso mío, que tenía un par de negocios chicos, que tenía 2 años de haber empezado, más la experiencia que había tenido en un negocio familiar, donde tuve la oportunidad de ver en acción a mi padre, que logró de un taller crear una empresa que en su ramo fue la más grande de México, y que además le da mucho sentido social, como él decía, siguiendo los ejemplos de los primeros empresarios aquí en Monterrey, don Eugenio, don Roberto, don Andrés Quesada, que aparte de tener mucho éxito innovando y siendo los primeros en hacer algo y estando al día, cuidaban mucho al personal. Por eso hay la colonia Cuauhtémoc muy famosa, la colonia Vitro, y por eso tienen una lealtad grandísima de su personal, cuidándolo como una parte importante, no un factor más de producción, sino un factor distinto e importante. Decía a mi padre que él trataba de seguir en pequeño el ejemplo de ellos, lo cual yo trataba de hacer más pequeño todavía, y que luego hubo oportunidad pues, de algo transmitir en sesiones del IPADE. José Espero me hizo el favor de invitar. Me conocía también, fue un gran profesionista, es un gran profesionista, fue profesor pionero del tecnológico, hizo los primeros folletos y libros que no había en México sobre personal, en aquel entonces evaluación de puestos y calificación de méritos, y tenía mucho prestigio profesional. Él y Andrés Maciel Lozada, que me conocía, me había hecho el favor de invitarme a la unión de empresarios, donde tuve la oportunidad de formar una revista de la asociación. Entonces, José Inés me hizo el favor pensó en mí, de la posibilidad de que fuera profesor, y buscar algo que pudiera ser trascendental para el bien del país, pues mi ilusión. Sería porque mi padre fue maestro normalista y 2 tías. Me gustaba enseñar, aunque claro estaba en negocios. En realidad la presentación es casi irrelevante, vaya, tienen prestigio de sobra. Pues simplemente muy conveniente para que se conocieran.
Y sí buscamos que hubiera algún lado amable de sus hobbies o de, personales para que más pronto se formara el grupo entre ellos. Uno le gustaba, para que se supiera que Bernardo Garza Sada, que fue uno de los primeros, le gustaba el golf, por ejemplo. Y había muchos más que les gustaba, y entonces ya se dio un lazo común extra de amistad, aparte de ser empresarios y estar en cámaras desde antes, obviamente. Algún otro hobby tipo eneco con la vela en Valle Bravo, otros de literatura, en fin. La presentación en sí, pues fue buena, sí, pero lo importante era el grupo. Y respecto de haber sido participante también, se pensó, posiblemente lo más probable es que lo haya aconsejado el IES, que sucediera algo muy curioso o interesante, que el profesor, tiempo parcial o tiempo completo, coordinaba una sesión y después pasaba a sentarse como participante. Fue lo que a mí me llamó la atención. Cuando me hicieron el favor de invitarme, mi padre me dijo, bueno, y los que te invitan también van a ser profesores. Es decir, también, y ellos sí que tenían prestigio, que estaban exponiendo, como nos lo dijo Manuel Senderos, tengan en cuenta que si fallamos en esto, pues sale de por medio de nuestro prestigio. Entonces, sabiendo que ellos también eran profesores, aunque sea a tiempo parcial, me gustó la idea de poder ayudar en algo que tenía muchos visos de tener éxito. Como quiera, renté la casa por un año por si no funcionaba y me regresaba. Pero, gracias a Dios, tuvo mucho éxito. Y además el profesor de mercadotecnia, con mucha inteligencia, en una de las sesiones les dijo a los participantes, hasta ahorita han sido ustedes participantes, pero ahora van a ser vendedores. Ahora ustedes van a hablarles de lo bueno que les ha sido el programa, si es que les parece, y atraer a sus amigos. Lo cual hicieron. Y entonces nos encargábamos, más que platicarles, quiero saber, que fueran a ver en vivo, no entrando a la sesión, pero viendo cómo estaban primero un grupo estudiando, y luego, cuando menos de fuera, ver cómo estaban sus amigos y gente de negocios exitosa participando. Y el IPADE nunca hizo publicidad con ninguna, sino se basaba en que el que estuviera contento llevara a sus amigos. Algunos fueron grandes promotores como Adolfo Patrón, que, como decía Carlos Llano, como arborescencia se fueron creando la rama de esos conocidos. Llevó a muchos empresarios, algunos israelitas entre ellos, Moisés Carlín, Gabriel Miraji, Feldman, los cuales hubo que convencer a alguno de ellos de que no se trataba de que sus estudios, porque uno decía no tengo más que una carrera, o a veces ni siquiera terminaba la carrera, pero tenían mucho éxito empresarial. Y entonces Moisés Carlín, un hermano de él, hasta recibió premio en un regata internacional de manos de la reina, que el equipo mexicano de su hermano le ganó hasta a los ingleses y a los holandeses. Entonces, cuando me invitaron José Inés, pues me gustó mucho la idea de poder ayudar en parte junto con el grupo
ayudar a hacer algo que podía, como para que resultado. 15 años ayudando a mi padre, que acumuladores LTH, que mi padre había comprado una empresa, que era un taller, hacían un acumulador cada tercer día. Y hasta que estuve yo, ya era la empresa más grande en el país, integrada con su propia materia prima, las cajas, refinar, 3,000 distribuidores y cobertura nacional, con yo creo que un 70-80% del mercado. Estuve con él, tuve la oportunidad de aprenderle muchísimo. Y hacía 2 años que, habiendo ya entrado al negocio de mi padre, mis hermanos y cuñados, ya pude yo separarme para independizarme. Cosa que a mi padre al principio, pues, no me gustó tanto, pero luego hasta me felicitó por hacer lo que él, de empezar un negocio. Entonces, era lo que hacía. Empecé un pequeño negocio, representaciones, Reichhold, Shell Química, Reichhold, que todavía conservamos como representación después de 40 y tantos años. Unos productos químicos con la ayuda del director de Química Orgánica, el profesor Domínguez, muy conocido en México, familiar de Slim, por cierto, que me ayudó a hacer un producto que ya exportaba a Eli Lilly, y un recubrimiento que servía mucho para las lavadoras, que eran unos aros de alambre recubiertos de plástico. Entonces, estaba ya funcionando el negocio, en chico, en pequeño, cuando me hicieron el favor de invitar. Era lo que me dedicaba. Bueno, muchos de esos mencionados son los fundadores. Y aún ellos mismos vieron que gracias a había tenido éxito. Se habían perfeccionado su manera de tomar decisiones, aprendido de cosas que no hay quien tenga conocimiento completo de todas las áreas. Si se estaba un poco menos familiarizado con el área fiscal o contable o relaciones industriales o factor humano, complementaban su formación. Pero sobre todo para ellos fue hacer el bien y además tener éxito en la formación del instituto. Platicando con Carlos ya no sé, pensamos que si hubiera un programa de continuidad, que no lo había en ninguna escuela del mundo, sería muy útil. Y entonces tuve la oportunidad bajo la presión de Carlos Llano, de ayudar a echar a andar. El programa de continuidad consiste en tener un programa nuevo cada mes para los participantes que han pasado. Tiene 3 objetivos. Uno de ellos, seguir teniendo al día al participante en los temas nuevos fiscales, laborales, mundiales, que habiendo pues hoy factor económico, factor humano en nuevas técnicas de gestión, y ahondar en temas como la planeación a largo plazo o dirección por objetivos, que lleva, por ejemplo, el grupo Alfa, en aquel liderado por Bernardo Garza, con mucho éxito, pero que es un tema que da para mucho. Entonces, seguían estando al día. Segundo, entonces los profesores nos veíamos obligados todos, sobre todo los de tiempo completo, a seguir estudiando para poder hacer un tema nuevo, con un caso nuevo, que atrajera a los participantes. O sea, entonces ya no era el caso del profesor que da una lección y cada año la repite y le cambia algo. Y aquí se tenía que estar
con cosas nuevas. Y tercero, que siguieran en contacto, que era muy importante de los participantes. Y era más fácil entonces que llevaran a sus familiares, amigos, que habiendo pasado y desligándose. Formé una revista interna para ellos, el IPADE, que debe haber todavía ejemplares, y se les mantenía informados semanalmente de novedades de su ramo, y gracias a Dios se hubo mucho éxito. Se invitó a todos que participaran y casi todos aceptaron. Y en cada mientras les mandamos el recibo. Ese día el de Empresa Familia fue muy 12 años después. Hubo el comentario de los participantes que dijeron, mira, en negocios nos defendemos. Gracias a Dios tenemos éxito y pasa familiar, en fin. Pero en la educación de los hijos, ahí sí que nos hace falta aprender. Tuvieron el valor y la inteligencia de decir, entonces, se pensó, bueno, ¿cómo hacemos para que el IPADE pueda dar ese programa? Entonces, me iba yo a regresar cuando Carlos ya no me pide que sea lo último que cuando menos trate de echar a andar, o eche a andar. Entonces formó un grupo con 2 empresarios, trabajaba con Óscar Ortiz Agún, que trabajaba con Juan Luis Prieto, director de Central Financiera, Juan José Garibay, director de Fibrotambor, y otros profesores como Gonzalo Ortiz de Zárate, que tenía experiencia en educación, Ernesto Bolio, reconocido hasta mundialmente por su asesoría psicológica a los marxistas, de fama mundial. Leticia Almeida, que aparte de darle el toque femenino, tenía mucha experiencia en educación, y entonces fuimos a aprender en la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad de Navarra, que es algo muy distinto. Casi pocas escuelas que yo sepa en el mundo, así como tener la escuela de contabilidad, la ingeniería, tienen de ciencias de la educación. Son prolíficos en libros, en pioneros en el campo de educar en buenos hábitos, en educarse, y dependiendo de la edad de los hijos, y ya tenían hasta casos reales también para utilizar el método del caso en Empresa Familia. Estuvimos 1 mes y medio más o menos tomando un programa corto de ellos, y se echó a andar aquí en México. Y dicen algunos participantes, los empresarios, que es el que más bien les ha hecho, más que los de negocios, porque claro, la familia, hay casos muy notables, por desgracia, aunque últimamente han tratado de corregir de escuelas de negocios reconocidísimas, pero con sus egresados, por desgracia, en muchos casos tienen un fracaso en su vida personal. No había tenido oportunidad de formación empresarial, el medio empresarial en México. Aunque, algunos de ellos con estudios, pero sobre todo la mayor parte con mucho éxito empresarial, sin necesariamente habiendo estudiado mucho del tema. Tratar desde un principio de tratar de hacer lo mejor posible en lo que se está. Y así como el IES es una de las 5 mejores escuelas del mundo, tratar de que el IPADE pues, fuera de lo mejor. No lo logra porque, según mencionaba
antes de grabación, el rating de Forbes o el Financial Times dicen cuántas mujeres empresarias están tomando el programa, pues aquí hay muy pocas, o cuántas profesoras tienen, aquí hay muy pocas. Pero en muchos aspectos el IPADE es de los primeros del mundo. Por ejemplo, en aumento del salario de los egresados de la maestría, el impacto personal en el egresado, la atención al egresado, que cuando más tienen en la escuela de Estados Unidos la famosa reunion una vez al año, y un programa que algunos asisten cuando quieren y pueden. Y aquí está mes tras mes ofreciéndoles el seguir cambiando, que es una necesidad cada vez mayor ante este mundo cambiante. Se buscó mucho que tuviera mucho prestigio, que con un personal, sobre todo a medida que pasó el tiempo. Al principio se dice que abrieron la manga cuando nos invitaron a nosotros, pero y algunos de ellos, por ejemplo, Jesús Monzón, tiene un gran prestigio profesional, aunque él era ateo. Pero tenía un exquisito respeto a la libertad de los demás, porque el IPADE ha sido apolítico, religioso, no busca que en negocios sea el mejor, trate de ser el mejor formador de empresarios, primero de alto nivel. Luego fue muy importante poner el D1 para que el empresario pueda poner en práctica lo que aprendió, porque él no lo va a hacer. Él no va a llevar a cabo los cambios en la organización, sino sus segundos. Y después se completó con el ICAMI o IMI para ir bajando de nivel. Y se ha llegado que la labor del IPADE llegue hasta el nivel supervisor, con programas a toda la línea, que es la manera de mejorar. Superación personal desde arriba hasta abajo. Pues tratar cada quien en su campo, estudiar. Saliendo, viendo como lo ha hecho el IESE, que fundó una de las mejores universidades en China, yendo a ver cómo lo hacen en otras partes, y seguir que comúnmente el profesor, aparte de la parte administrativa, tiene un área, esa área es cambiante. A mí me tocó llevar, aparte de operaciones, innovación, y tuve la oportunidad de invitar a pioneros en México en innovación, Andrés Marcelo Sada, con varias asociaciones con Bayer y con otras empresas, a Olvo Patrón, que llegaron a tener 17 know-hows de 17 empresas distintas, a veces hasta 2 empresas para el mismo producto. Alfredo Chrysler, Cutler-Hammer, Cleveland Brooks, y que además tenía más el de adaptar al tamaño mexicano el producto para hacerlo asequible a las necesidades de México, como Chicles Adams fue el primero en sacar el paquetito chiquito de chicles, no el envuelto en papel, que era muy caro. Entonces, esa decisión con Andrés Marcelo, Adolfo Patrón, y un profesor americano, también conocedor del tema. Y lo que a mí me tocó ver, que el grupo hacía, y papá seguía, eso de estar innovando. Como les mencionaba, me tocó ver que mi padre fue pionero en muchos campos en su ramo, como los grupos, hasta con patentes de HIL a nivel mundial. Entonces, pues me diría, tratar de ser el mejor en el campo que enseñe. Y pues la parte administrativa tratarla de llevar, pero yo creo que ahí está la clave, creo yo.
posiblemente sea como algo similar a lo que se tiene en la maestría, aunque no oficialmente en los programas básicos de empresario, pero también se trataba de hacer, aunque no fuera con título, pero se buscaba atender a cada alumno personalmente. Por eso los de la maestría tienen un asesor. Acá en los empresarios tratábamos que los profesores o amigos de ellos que trataran de atender personalmente, no tanto como consulta, sino tratarlos de ayudar como lo hace el preceptor. Yo creo que por eso, porque no hay escuela que comúnmente busque eso, como decía Carlos Llano, se trata de dar liebre por gato. Mi Manuel Senderos, junto con Gastón Aljarra, fue un factor determinante por su prestigio y atravesarse siendo profesores. Carlos Llano, con la experiencia de los negocios de su padre, Jabones Maja y empresas de Pando, muchas cualidades humanas de perseverancia, paciencia, muchas virtudes, que para mí fue una suerte convivir con él, que hicieron que se ganara el aprecio, aparte profesionalmente, de ser sumamente capaz en el área de factor humano. Y el aprecio y más prolífico autor y transmisor fundador de la revista Istmo para cuestión cultural y gran director, fue director 2 años y luego por enfermedad, una afección, pidieron a Carlos Salcedo y a mí que fuéramos el director y yo director adjunto, y hasta que me vine así lo fuimos. Pero siempre siguió haciendo el reglamento dedicado al 1000 a esta labor, y un ejemplo a seguir en muchísimos aspectos, Carlos Llano. Muy sencillo, sin meterse, estaba para ayudar al que se lo pidiera. Un personaje de libros, que hay biografías sobre él, que fue una oportunidad. No estuvo desde un principio, estuvo atrás de. En realidad el que estuvo atrás de todo esto fue José Inés Peiro, atrás de Carlos Llano. Tenía más experiencia en negocios y en docencia José Inés que Carlos Llano. Fue el que seleccionó, fue el que vino a entrevistarme a mí y a otros a ver si teníamos posibilidad del kilo como profesores. Ese no, Carlos Llano. Carlos Llano en otros aspectos merece libros y todo lo que llega de él es poco. Aquí en Hermosillo fue lo último y ya sigue con permiso. Sí. Y fue a instancias de Andrés Marcelo Sada, que se puso del IPADE en Monterrey. Nos prestaba su oficina a Carlos Salcedo y a mí para que lo utilizáramos como oficina mientras se echaba a andar. Y además, Guillermo Zambrano. Guillermo Zambrano, sobre todo en el IME o ICAMI, y Andrés Marcelo en traerse el IPADE a como ir al lugar aquí en Monterrey. Fue el gran promotor y está, gracias a él, empezó aquí en Monterrey. Con sentido social, el espíritu de los pioneros de Monterrey. Andrés Marcelo solo tuvo ejemplo de su papá, don Andrés Quesada, y de sus familiares, don Roberto Garza Sada, de don Eugenio, que le dieron un sentido social a la empresa, lo cual no era tan común en todo México. Ya había otros como los Aranguren, Carlos Gutiérrez Nieto
en Guadalajara que sí lo hacían, pero ese mal visto había ciertas razones de ser, cuando menos sea a pie. Empresas, sobre todo transnacionales, que en realidad era un factor más el empleado, siendo otro enfoque totalmente distinto el de Monterrey. Al principio, cuando se llevó eso a México, se acusaba a los empresarios de Monterrey, tipo Andrés Marcelo y otros, de ser paternalismo, pero no lo sabían hacer muy bien con el papel de subsidiariedad, de ayudar al empleado o al obrero mientras fuera necesario a que despegar, ayudar a tener su casa propia, pero de ninguna manera teniendo ninguna injerencia sobre él. Monterrey fue pionero en eso de la trabajadora social, que sigue existiendo. Tuvo mi padre y tengo yo en un par de pequeños negocios, o mediano, uno de ellos, que va a las casas no a supervisar, a ver en qué ayuda, que aquí en México el obrero necesita mucha ayuda en cosas de trámites, que pongan el drenaje, llenar papeles para conseguir no había ni Infonavit, ahora Infonavit, preparación para que sus hijos puedan entrar a carreras técnicas. Es muy común aquí tener Marcelo García Lagüera, que fue uno de los primeros participantes del padre, campamentos de verano para los hijos de los obreros. Pues tenían vitro, un par de campos, donde además de divertirse, se formaban a los niños y a las esposas de los trabajadores en labores manuales. Cortar el pelo, salón de belleza, hacer sus vestidos, que en aquel entonces era muy, muy importante. Y en algunos casos, para muchos obreros, es una buena fuente de ingresos sin tener que trabajar la esposa fuera de la casa. De que el factor humano, el empleado, el obrero, es el factor más importante de su empresa. Que de él depende, por más capaz que sea él, si no tiene buenos colaboradores, el éxito o fracaso de su empresa. Claro, puede haber casos excepcionales de un invento de una sola persona y llega a ser archimillonario, pero son excepciones del empresariado mundial. Sí, él ya había promovido que los que simpatizaran o pertenecieran o no a la labor fundada por él, hicieran labor social. Y por eso promovió escuelas para campesinos, Peñón, promovió que gente relacionada con la obra, con el Opus Dei, estuvieran o no, pero que quisieran hacer el bien, fundaran cosas buenas, labores para técnicos o para educación, colegios, no tanto como labor propia de Opus Dei, sino se llaman obras corporativas, sino responsabilidad de los que dejan de andar. Y ellos, si se quiere, dando el respaldo cuando lo quieren, de formación humana y espiritual, pero totalmente hay labores que no lo necesitan, cuando es puramente técnico, una escuela pero sí el sentido de atención personal y de buscar tratar la formación integral en el campo, el ramo que sea. Aunque sea tornero, aunque sea obrero, aunque sea empresario, que
que trate de ser lo mejor en su campo y además ayudársele a que pues tenga una formación integral hasta donde se puede. Que como mencionaba, escuelas famosísimas por los años y el prestigio que tienen, últimamente han buscado solucionar concursos de cómo ser feliz con una asistencia, pero que pues es admirable que quieran, pero que un curso de eso, siendo bueno, no, es muy distinto a querer impregnar y toda la formación, no nomás con un curso. Porque si el profesor, nos decía en el IES, imparte conocimientos, pero transmite valores. Por eso se busca el perfil del profesor que fuera como el caso de Jesús Monzón o personas, un pastor protestante, pero que tuvieran valores humanos, personales, que pudieran transmitir, aparte de ser muy buenos en su campo. Pecaría de omisión si no mencionara la labor de Carlos Acedo en la formación de la maestría, por ejemplo. De José Inés, estando al tanto de la sombra atrás del poder, pero para mí en el buen sentido, buscando que aquello tuviera relevancia y cuidando de los profesores. Carlos el que también fue de los pioneros, Julián Fernández, que en dirección de empresas, que también se dedicó en cuerpo y alma, y sobre todo los empresarios que se atravesaron dando clases, sin experiencia en ser profesores, pero quisieron jugársela a tratar de hacer algo bueno para México.